que es la experta en temas de trata de personas, representante del Ministerio del Interior. Cuando continúe la ingeniera, se va a hacer un foro de preguntas para que ustedes puedan hacer unas cuantas preguntas y ella las pueda responder, ¿no? Entonces, queda en la intervención la ingeniera María Fernanda Rebel. Con todas, como me presentaron, soy María Fernanda Rebelo, trabajo en el Ministerio del Interior, en la Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes. ¿Sí? ¿Me escuchan bien por allá todo? Sí, perfecto. El día de hoy nosotros, bueno, más bien quiero conversar con ustedes sobre qué entendemos por la trata de personas. ¿Qué es para ustedes la trata de personas? Como el compañero dijo, ustedes me van a hacer las preguntas, pero más bien yo voy a empezar haciéndole las preguntas a ustedes. ¿Qué es para ustedes la trata de personas? Lo que ustedes crean, en una palabra de pronto, ¿qué es la trata de personas? Una organización delictiva, ¿Ya? con fines completamente deshonestos e injurídicos, con ánimo de aprovecharse de ciertas ingenuidades, tanto de menores, de los dos sexos. ¿Ya? ¿Qué más es para ustedes la trata de personas? Es un acto. Lo dijo el doctor, es un delito, ¿verdad? Pero la trata de personas es una grave vulneración de los derechos humanos. ¿Qué es los derechos humanos para ustedes? Porque siempre estamos hablando, ¿qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes al ser humano, reconocidos nacional e internacionalmente. Perfecto. Perfecto. ¿Cuál es la convención, cómo se llama la convención que ve este tema? El instrumento internacional que ampara el tema. Sí, y la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Miren, la Convención Internacional de Derechos Humanos nace o se crea o se origina después de la Segunda Guerra Mundial, debido a todos los flagelos que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial y con la reciente creación en esos años de la Organización de Naciones Unidas, se reúnen y ven que es indispensable tener una convención, un instrumento internacional que permita que velemos por el tema de derechos humanos, que no se permita nuevamente temas como por ejemplo la bomba atómica que sucedió en Japón, ¿verdad? O temas de graves flagelos, el genocidio que hubo de las personas judías, por ejemplo. Ese tipo de atrocidades se reunieron y en 1948 salió la Convención de los Derechos Humanos. Los derechos humanos, como bien dijo el compañero, son inherentes a todas las personas. Todos y todas tenemos derechos humanos. Estos derechos son irrenunciables, son universales. Nosotros, aunque estemos presos, aunque estemos en otro país, aunque estemos irregulares, estemos en situación de movilidad humana, siempre tendremos derechos humanos. ¿Y cuál es el instrumento legal en nuestro país que reconoce estos derechos? La Constitución. Perfecto. Ustedes han escuchado y hemos escuchado a nivel nacional e internacional que la Constitución ecuatoriana tiene un gran avance en temas de derechos humanos, ¿verdad? ¿Qué derechos? Tiene un gran avance especialmente en el tema de movilidad humana. Y estando nosotros en tema de frontera, en zona de frontera, y al momento viviendo un tema de movilidad bastante grave sobre los ciudadanos venezolanos, es indispensable que reconozcamos que todos y todas tenemos estos derechos. Y ahora, para ver el tema de trata de personas y la conexión que les voy a hacer con el tema de derechos humanos. Los fundamentos de los derechos humanos son la dignidad, la libertad y la igualdad. Y al momento de la trata de personas, que lo veíamos, es un delito y es una grave vulneración de los derechos humanos. ¿Pero por qué es una grave vulneración? Porque vulnera principalmente lo que les acaba de decir, la dignidad, la libertad y la igualdad. Ahora, la trata de personas es un delito que constituye en tres momentos. La acción que constituye en la captación, transporte y traslado de una persona. Los medios o la forma en cómo les captan es a través de la amenaza, el chantaje, el abuso de poder, la fuerza, el engaño, ofertas laborales fraudulentas, etc. ¿Y cuál es la finalidad de la trata de personas? ¿Cuál es el fin de este delito? La explotación. La explotación es la finalidad de la trata de personas, pero ustedes lo han dicho, la explotación sexual.
Sin embargo, miren, nuestro Código Orgánico Integral Penal señala 8 modalidades de trata de personas, 8 fines de explotación de la trata de personas. Sin embargo, la más conocida, y especialmente en la provincia del Oro, la que más sucede es la explotación sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual. Es más, ¿ustedes saben que existe en esta ciudad una casa de acogida para víctimas de trata? No, algunos sí lo sabían, otros no lo sabían. Ajá, hay una casa, en el Ecuador solo hay 2 casas de acogida para víctimas de trata de personas, y justamente en Machala existe una de estas 2 casas. Ahora, ¿qué nos dice la ley sobre el tema de trata de personas? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia defendiendo a una víctima de trata de personas? No. ¿No han conocido de casos? Pero yo defendí a un profesor ¿Ya? que lo acusaban de trata, un profesor jubilado que se enamora de una alumna y se hace con otra muchacha, otra compañera, y deciden pasarla bien con él y trasladarse a Cuenca. En el trayecto la padre la llama por teléfono y se regresa la chica. El señor regresa a ver a la chica al pasaje y lo cogen preso. Y el gran delito de trata de personas. ¿Y por qué decían que era trata de personas? Ahí está la ignorancia. Porque él supuestamente había planificado llevarlas a las chicas, pero no a trabajar, a explotarlas sexualmente, sino a disfrutar con el dinero de la jubilación de él. Bueno, pero igual era un delito porque estaban con menores de Pero edad. esa es otra cosa. Ajá. Pero no es trata. Sí, es trata. Depende. Vamos a ver, ¿por qué sería trata para usted? A ver, Porque se está llevando a personas que en ningún momento él tenía que hacerlo, ¿verdad? Más aún cuando se trata de personas menores de edad. Con mucha mayor razón. Pero eso es diferente cuando vas a trabajar o las mandas a trabajar. Hay otra cosa, que se comprobó que las chicas se unen, que ellas explotan para sacarle la plata al señor. Ya. Miren, aquí nosotros tenemos varios delitos relacionados con menores de edad, y especialmente en el tema de trata de personas debemos tener bastante cuidado al momento de identificar si es o no un posible caso. Realmente eso no está en sus manos porque ustedes son abogados que van a defender a la una o a la otra parte. Ahí están, dentro de esto serían ya los operadores de justicia, los policías, los fiscales, que empiezan a hacer un momento la investigación de si es o no un delito de trata. Pero ustedes como abogados que pueden defender una presunta víctima de trata, es importante que conozcamos cuáles son esos instrumentos nacionales e internacionales que nos amparan al momento de identificar o de reconocer qué es la trata de personas. ¿Qué instrumento internacional es el que ha dado lineamientos a los estados para que hagan sus legislaciones nacionales en la temática de trata de personas? Es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Y esta convención, que es del año 2000, tiene 3 protocolos. El protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, el protocolo contra la trata de personas y el protocolo de tráfico de armas. El Ecuador ha ratificado los 2 protocolos y la convención. El protocolo de tráfico de migrantes contra el tráfico ilícito de migrantes y el protocolo contra la trata de personas. El protocolo también se lo conoce como protocolo de Palermo. En el año 2004 lo ratifica el Ecuador y lo promulga mediante un decreto ejecutivo. Es importante que ustedes saben que nuestra legislación nos permite también el uso de instrumentos internacionales al momento de realizar un juicio o de tener, es parte de nuestra legislación los instrumentos internacionales. Entonces, tenemos este protocolo de Palermo que nos indica qué es la trata de personas. Y nos dicen que es la captación, el transporte, el traslado de una persona a través de lo que les decía, al uso de la fuerza, amenaza, engaño, ofertas laborales fraudulentas, con el fin de explotarlos. ¿Y cuáles son estas formas de explotación que nos dice el protocolo de Palermo? Explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, tráfico de órganos, fines delictivos, con fines de reclutamiento para conflicto armado, entre otros. Pero al momento de adaptarlo nosotros a nuestra legislación, en el año 2005 recién se tipifica en el Ecuador la trata de personas como un delito. Y miren, de ahí acá
transcurrido un poco más de 20 años o menos de 20 años. Entonces, en realidad nosotros tenemos poca experiencia como país en el tema de trata de personas. Sin embargo, hemos tenido avances bastante importantes en relación a otros países de la región. En el 2005 se tipificó en el código penal de esa época y solo se le tipificó la trata con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral. En el año 2006 se promulga un plan nacional contra la trata de personas y este plan incluía muchos otros delitos: corrupción de menores, pornografía, tráfico de migrantes, entre otros. En el año 2014 se promulga el Código Orgánico Integral Penal, que todos y todas ustedes lo deben conocer. ¿En qué artículo está el delito de trata de personas? 91, perfecto. En el Ecuador, como un avance y como una manera de facilitar la investigación de los operadores de justicia, se eliminan los medios. Es decir, que los operadores de justicia, fiscales y policías no deben comprobar cómo fue captada la víctima de trata de personas, si fue por enamoramiento, por ofertas laborales fraudulentas, amenaza, etc. Pero es bastante, nuestro COIP todavía es bastante ambiguo, porque en el segundo párrafo nos dice que constituye explotación toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio. Después vamos a comentar lo que usted nos dice. Para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o trabajo. Aquí nos habla de sometimiento. A pesar de que nuestros asambleístas nos dijeron que eliminaron los medios de comprobación de la trata de personas, aquí nos deja una palabra bastante ambigua sobre el sometimiento. Entonces, si bien se eliminaron los medios supuestamente, nosotros, ustedes o los fiscales o los operadores de justicia, también tenemos esta palabra de sometimiento, que sería de también entrarlo a debate y ir conociendo cuál es el espíritu que tuvieron nuestros asambleístas al dejar esta palabra dentro de la explicación de explotación. Y ahora, ¿cuáles son las formas de explotación que nos dice el Código Orgánico Integral Penal? La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para donación o trasplante de órganos. En el Ecuador solo hemos tenido una denuncia por tráfico de órganos, una denuncia, desde el año 2004 hasta la actualidad. Entonces sí debemos también tener cuidado, porque en redes sociales muchas veces se comparten que hay un camión botado, no sé, en la provincia de Cotopaxi, donde se identificaron niños sin córneas o sin riñones. Ese tipo de información también nosotros debemos ser responsables y no divulgarla sin comprobar primero que sea real. Luego nos dice la explotación sexual de personas, incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil. En la provincia del Oro hemos tenido casos investigados, sentenciados, tanto de explotación sexual como de pornografía infantil, incluso de redes internacionales. Ahora, nosotros en el tema de explotación sexual, ¿quiénes han visto casos de violencia intrafamiliar o violencia de género que han tenido que defender? Creo que todos, ¿verdad? Sí. ¿Qué entendemos por el tema de género? No se preocupen. ¿Qué entendemos por el tema de género cuando ustedes... ¿Qué entendemos por el tema de género? ¿No? ¿Sí? Que es bastante debatido, bastante... No sé, muchas veces de pronto dicen, ese solo es un tema de mujeres. ¿Qué han escuchado? ¿Qué entienden ustedes por el tema de género? No nos quedemos callados. Y cuando se presenta una denuncia por parte de la mujer, ya es un juicio ganado por parte de la mujer. Ya las juezas ya se hacen a la mujer, son solidarias entre las mujeres. Prácticamente nuestro cliente es sentenciado. Por eso nos quedamos callados. Sí. No, pero bien, o sea, empecemos a debatir. ¿Qué es para ustedes? A ver, una mujer ahora que me diga qué es para ustedes el tema de género. Hablemos, digamos algo. ¿Sí?
¿Qué es para usted el tema de género? El género es la identidad, tanto del hombre y la mujer. ¿Ya? Bien, el género es una herramienta que nos permite un tema de identificación de las inequidades que existen entre hombres y mujeres. Ese es el género. Es una construcción social, es como yo me identifico. Ese es el género. Ahora, el feminismo. ¿Qué es para ustedes el feminismo? Ya escuché ¿qué es para ustedes el feminismo? Perfecto. ¿Qué es para ustedes el feminismo? A ver, un hombre que nos diga qué es el feminismo para ustedes. Estamos ahora para desahogarnos, para decir... Pero hay otro hombre por allá. A ver, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es para ustedes el feminismo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un qué? Un poder. ¿Ya qué es el feminismo? Es el reconocimiento que se le da a una mujer. ¿Ya? Miren, el feminismo... Pero esa es la solidaridad también del feminismo entre las mujeres. Ya. Miren, el feminismo no es lo opuesto al machismo. Primero, para empezar por ahí. El feminismo es una corriente de pensamiento que nació hace muchísimos años para reivindicar los derechos que tenemos las mujeres y para solventar esas inequidades, esas desigualdades que existen entre hombres y mujeres. No es más bien que le digan, esta feminista que viene y nos habla aquí, nos dice que no, que las mujeres somos más que son más que los hombres. No, el feminismo nunca quiso eso. Lastimosamente en los años algunas personas también lo fueron desconfigurando a esta corriente ideológica, a este tema que nos ha permitido también a las mujeres llegar a las posiciones donde ustedes están el día de hoy. Hace pocos años, hace un par de décadas, no se esperaba que haya mujeres abogadas, que las mujeres tengamos derecho al voto. Hace pocos días recién se conmemoró que las mujeres votamos, que me parece que hace 60 años, que no es mucho, ¿no es cierto? Entonces, claro. Entonces, el feminismo es una corriente ideológica que nos ha permitido luchar en contra de estas inequidades y de esta sociedad patriarcal. Ahora, ¿por qué hago esta relación con el tema de explotación sexual? En el mundo, alrededor del 72% de las víctimas que han existido en el mundo entero han sido víctimas mujeres, niñas, mujeres, o han sido mujeres las que han sido explotadas sexualmente. ¿Por qué es que las mujeres son las que han sido mayormente explotadas? Porque según el hombre, la mujer es el sexo débil. ¿Ya? Por eso. Porque es el sexo débil. Claro. Más vulnerable. Yo considero que la mujer nace con la madurez natural. Nosotros los hombres somos inmaduros por naturaleza. Por eso que decían nuestros padres que somos niños crecidos los hombres. En cambio la mujer no, la mujer sabe lo que hace con su naturaleza, es madura. ¿Ya? Entonces, ese también hay un análisis que hay que relacionar. ¿Por qué más creen que las mujeres son las que son más explotadas a nivel mundial? Miren, no solo hablamos de Latinoamérica ni de América, sino también en Europa, en Asia. Las mujeres son las que más han sido explotadas. Ya dijimos un tema de pronto se le ha visto como el sexo débil. Hay un tema de objetivización de la mujer, un objeto sexual. Cuando venía de Huaquillas hacia acá, veía un rótulo de una mujer acostada con bikini y dos hombres alrededor. Eso es sentirnos machos, ¿sí o no? Con una mujer en bikini, bonita, ajá. También la mujer, cuando cabe mujer, no solamente el hombre. En el sistema. Somos seres inmaduros, los hombres, sabemos la cosa. Bueno, vamos al punto técnico de aquí del tema. Ya el tema de género lo irán de pronto en una siguiente capacitación, en una siguiente sensibilización, hablando sobre este Entrando en tema. confianza. Pero es importante que nosotros, como ustedes, como abogados, como personas que van a defender a una presunta víctima o una víctima de trata de personas, de violencia intrafamiliar, de violencia de género, estemos sensibles ante el tema de género, que leamos un poco más, que conozcamos un poco más, que no echemos la culpa, que no juzguemos, porque lo típico en temas de violencia intrafamiliar, pero ¿por qué esa mujer se quedó tanto tiempo ahí si le pegaba el marido?
no juzguemos, sabemos que pueden existir muchos temas de fondo y que es importante ir identificando. En el tema de trata pasa de la misma manera. Hemos tenido lastimosamente muchas sentencias en nuestro país que han indicado que la culpa era de la víctima, que la culpa era de la chica de 15 años que sabía que estaba en un nightclub o que fue y ella se le ofreció al hombre. Entonces todavía hay un tema de género que no está sensibilizados nuestros operadores de justicia frente a estos temas. Y este es un tema también que se está trabajando desde el Consejo de la Judicatura, y el doctor lo sabrá ratificar, para sensibilizar a nuestros operadores de justicia en temas de género. Y en el tema de trata es indispensable esta temática, porque muchas de las víctimas, como les decía, especialmente en explotación sexual, el 72% son mujeres, que son objetivizadas por el sistema y son usadas para la compra y venta. No sé si ustedes han visto Búsqueda Implacable. No. Sí han visto Búsqueda Implacable. Esta es una película sobre trata de personas, ¿verdad? Y en Búsqueda Implacable ustedes ven cómo una mujer rubia es comprada y vendida para el tema de explotación sexual. Lastimosamente en la trata de personas, claro que no es tan hollywoodesco, pero sucede de la misma manera. Existe un proceso en la trata de personas de identificación de cuál es la mejor víctima o la mejor objeto que les permita a los tratantes venderles una mayor ganancia. Así es. Entonces la trata de personas lastimosamente es todo un proceso de mercantilización del ser humano. Es una compra y venta de seres humanos. A pesar de que la esclavitud se abolió hace muchos años en el mundo, la trata de personas es considerada la forma contemporánea de esclavitud. Y se lo identifica así porque, como les decía y como lo vemos incluso en películas, existe una compra y venta de seres humanos. Aquí en Casa Linda, donde es la casa de acogida que aquí en Machala, tuvimos hace pocos meses una entrevista con las personas que manejan esta casa, y todas las víctimas que están ahí son adolescentes, mujeres, que fueron captadas la mayoría a través de redes sociales o el tema de enamoramiento. El enamoramiento es una de las formas más utilizadas por los tratantes y la que más facilidades les presta, incluso para ocultar el delito. ¿Cómo van a decir que el tratante es el esposo, que es el novio, que es el familiar? Entonces es complicado identificar incluso así el tema de trata, y más aún para la víctima. La víctima no se reconoce como tal. Ustedes les van a encontrar en un nightclub y le van a ver que está siendo víctima de explotación sexual, y ella va a decir: no, yo estoy aquí porque yo quiero, porque le estoy ayudando a mi marido, porque le estoy ayudando a mi novio. Y cuando son adolescentes, muchas veces el tema del adultocentrismo, que el adulto tiene este poder sobre los niños, niñas y adolescentes, permiten que sean más fácilmente o más vulnerables, y son más vulnerables a delitos como la trata de personas. Ahora bien, para continuar con las formas de explotación que tenemos reconocidas. Sí. Ingeniera, una preguntita. Sí. Pero no solamente en el asunto de trata de personas se ve la participación, puede haber una participación más directa del hombre en este caso, pero en la actualidad no necesariamente el hombre es el que hace ese trabajo, sino que también se utiliza, también la mujer, ¿ya? Digamos, parte, ¿ya? O realiza esta actividad sin la necesidad de la presencia del hombre. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. El tema de trata de personas, existen tratantes tanto hombres como mujeres. No estamos diciendo aquí que el delincuente no puede ser una mujer. Lo que estaba diciendo es que las mujeres, los niños adolescentes son más vulnerables a ser víctimas de este tipo de delitos. Sí. Ahora, en el tema de cuáles las formas de explotación. La siguiente forma que reconoce el Código Orgánico Integral Penal es la explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil. ¿Quiénes de ustedes han tenido experiencias en sus casas o sus abuelos o cerca de ustedes que dijeron: ah, traje a esta niña del campo para que me ayude en mi casa? Será normal. Perfecto. La trata de personas es un delito normalizado, que es parte de nuestras costumbres, que nos hemos acostumbrado a ver personas en la calle pidiendo dinero y que de pronto puede ser un delito, o que nos hemos acostumbrado a ver una jovencita en una casa ayudándoles hasta largas horas de la noche
sin poder dormir o sin cobrar un sueldo y que la están ayudando supuestamente llevándola a una escuela, llevándola a un colegio, y muchas veces eso no pasa. Eso puede ser un caso de trata de personas con fines de servilismo o de servidumbre. En el Ecuador hemos identificado casos de explotación laboral, especialmente en esta zona del país, en minas, en plantaciones como en bananeras, en camaroneras, donde son utilizados niños y adolescentes, en arroceras también, para explotación laboral. Ahora, con el tema de los venezolanos debemos estar claros cuándo es trata de personas con fines de diferentes formas de explotación, como la explotación laboral, y cuándo es explotación laboral por sí sola. El Código Orgánico Integral Penal, si bien tiene estas dos figuras, tanto la trata de personas como la explotación por sí sola, es bastante ambiguo y no nos da todas estas herramientas que nosotros necesitaríamos para identificar cuándo corresponde a uno u otro delito. Ustedes hemos escuchado muchas veces que hay muchas personas venezolanas en la actualidad, me centro más en esto porque son ejemplos actuales, que nos indican que están trabajando largas horas y que les pagan solo $100 o que les pagan $50 o que no les pagan. Esto no necesariamente es trata de personas. La trata de personas, como les decía anteriormente, debe tener todo este proceso, la captación, transporte, traslado, con fines de explotación. Pero, como les decía, la explotación igual está tipificada, incluso tiene los mismos años de sentencia que la trata de personas. Pero es un poco más fácil de identificar la explotación por sí sola que la trata de personas. Por eso incluso los operadores de justicia, especialmente fiscales, muchas veces al no poder tener los datos claros o los indicios claros de un delito de trata, se van por el tema de explotación, especialmente en el tema de explotación sexual y laboral. Pero nosotros, si estamos queriéndonos capacitar y queriendo conocer un poco más, debemos identificar que son dos delitos conexos, pero que pueden ser delitos diferentes. Y que la trata de personas es un delito de peligro. Es decir, que no necesitamos que se lleve a consumar la explotación para que exista la trata de personas. Ya con que haya la captación, el transporte, el traslado o solo la captación, ya estamos hablando de trata de personas. ¿Y por qué es un delito de peligro? Porque es un delito que vulnera los derechos humanos. Dentro del Código Orgánico Integral Penal está dentro de las graves formas de violación a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ahora el siguiente forma de explotación tenemos promesa de matrimonio, unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz arreglado como indemnización o transacción temporal o para fines de procreación. El matrimonio servil también es una forma de trata de personas. Y esta forma de explotación es una de las que más se ha naturalizado. Incluso en el Ecuador no tenemos denuncias de este tipo de trata de personas. Porque especialmente cuando nosotros hemos ido a dar capacitaciones en la zona de la Amazonía, nos han indicado que hay temas de transacción. Te doy a mi hija por 1 hectárea de terreno. Miren, es complicado. O sea, la trata de personas, como les decía, es la comercialización de los seres humanos todavía. En la actualidad es increíble, a veces es inconcebible pensar que este tipo de casos se dan, pero todavía los seres humanos estamos vistos como una forma de mercado, como un objeto de intercambio. ¿Cuál es la otra forma de explotación que tenemos? La adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes. En el Ecuador hemos tenido casos de adopción ilegal. El último fue de una persona venezolana que fue engañada en Cúcuta y fue traída hacia el Ecuador con un niño, me parece que era de 4 años, y fue vendido el niño en Cuenca por $5.000. Eso es adopción ilegal. Acá lo recuperaron. Entonces, nuevamente, los niños, los adolescentes, las mujeres son más vulnerables a este tipo de delitos. La siguiente forma de explotación es la mendicidad. Aquí es importante no criminalizar la pobreza. La mendicidad tiene dos formas, ¿no? Un tema de delito, que las personas pueden ser captadas, engañadas, para que estén mendigando en la calle y que todo el dinero que recogen sea dado a una tercera persona, para el beneficio de una tercera persona. Ahí sucede la trata de personas con fines de mendicidad, pero existen personas también en la calle que por decisión propia
están mendigando, y ahí es importante no criminalizar la pobreza, ¿no? Porque ahí no es un delito cuando ellos deciden y van a pedir caridad por sus propios medios. Pero es bastante difícil identificar cuándo es trata, cuándo están por sus propios medios, y por eso es que los tratantes, los delincuentes, se valen de todas las formas posibles para tenerles a las personas ahí mendigando. La siguiente forma de explotación es el reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley. En nuestro país, al encontrarnos en una zona bastante fácil para el tema de reclutamiento, especialmente para conflicto armado del vecino país de Colombia, hemos tenido casos no denunciados de personas en provincias como Sucumbíos o Esmeraldas que han sido reclutadas para conflicto armado. Pero entenderán ustedes que es bastante complicado para las familias denunciar porque existen muchísimas amenazas de por medio. En este tipo de trata, el tema de amenazas es bastante fuerte y muchas veces los callan para evitar que existan las denuncias frente a este tipo de delitos. Y la otra forma es para el reclutamiento para fines de actos penados por la ley. Por ejemplo, los niños, los adolescentes que están siendo utilizados para venta de drogas, para cometer delitos, puede ser trata de personas. Si nosotros identificamos que hubo un proceso previo de captación, transporte, traslado, acogida para fines de cometimientos de actos delictivos. Entonces, como ustedes ven, la trata de personas tiene muchas aristas, muchas formas de explotación, y no debemos centrarnos solo en la explotación sexual. Especialmente porque ustedes deben tener familiares, tienen hijos, tienen sobrinos, y es importante que también nosotros nos sensibilicemos ante el tema y lo prevengamos desde nuestra casa. Ahora las redes sociales son utilizadas por los delincuentes a nivel mundial para captar especialmente adolescentes para delitos como la trata de personas. En la pornografía infantil principalmente hemos tenido casos que son engañados a través de redes sociales. Pásame fotos, primero se empiezan a hacer amigos, tienen perfiles falsos de personas adultas y se hacen pasar por personas adolescentes. Luego les empiezan a pedir información personal, o también los adolescentes publican información personal en su Facebook. ¿Quién de ustedes tiene redes sociales, Facebook? Levanten la mano. Nadie. Miren, algunos sí tienen Facebook, otras personas no tienen Facebook. Pero estoy seguro que si tienen hijos adolescentes, todos tendrán Facebook. Todos tendrán redes sociales. Entonces es importante que ustedes también se familiaricen con este tema de las redes sociales. ¿Cómo queremos prevenir un delito si nosotros no sabemos manejar el Facebook? ¿Cómo queremos prevenir que a nuestros hijos les pase algo si nosotros no sabemos manejar la herramienta que ellos están utilizando? Es importante que nosotros también nos empapemos del tema, ya no solo como abogados, sino como padres de familia.